¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Su amigo y consultor de inversiones en bienes raíces y negocios en los Estados Unidos, César Cepeda, de nueva cuenta aquí con un episodio más, el cual ahora tratamos de los famosos embargos bancarios. Muchos de ustedes están familiarizados con los embargos bancarios y he recibido muchas llamadas últimamente donde en tiempos de crisis, en tiempos de presión económica, entonces estamos pensando que pudiese haber grandes oportunidades de negocio. En este episodio vamos a tratar los mitos y realidades de los embargos bancarios y te preparé una presentación para que podamos ilustrar este fenómeno que ocurre en los Estados Unidos de tiempo en tiempo. Entonces, aquí lo vamos a descubrir. Los embargos bancarios, cómo comprarlos. Si ya has estado al tanto de este canal, te agradezco mucho. Si eres una persona donde acabas de ingresar a nuestro canal, te agradezco mucho tu atención. Somos inversiones de bienes raíces y negocios en los Estados Unidos, propiedades que producen ingreso, generan riqueza y sobre todo nos dedicamos a la consulta, compra y venta de dichos activos. Si no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal donde vas a poder recibir notificaciones constantes de nuestros análisis de lo que ocurre en el mercado. ¿Qué son los embargos bancarios? Muchas veces pensamos que nos producen excelentes ganancias y sí lo son. Yo en forma propia he comprado embargos bancarios anteriormente y aquí te lo explico. ¿Qué son los embargos bancarios? Los embargos bancarios es un proceso donde básicamente el dueño de la propiedad deja de pagar. Entonces el acreedor le empieza a notificar oficialmente o judicialmente de que está atrasado en pagos. Y esto inminentemente comienza un proceso judicial. En todos los estados de Estados Unidos se comienza un proceso judicial. Cada estado es diferente, cada estado tiene una particularidad, pero básicamente el proceso empieza así. Se tienen tres etapas de los embargos bancarios. Esto es muy importante porque se tiene la etapa de preembargo. Una vez que el acreedor envía una notificación oficial, esta es pública. Se publica en la corte del condado de cada municipalidad. Como sabemos, en Estados Unidos um, se tienen los municipios, las ciudades. Esos se congregan en un distrito que se llama condado. La corte judicial es donde se recapitula toda la información legal, financiera, etcétera, de ese condado. Y ahí es donde se notifica. Se tienen las etapas de preembargo, donde por primera vez al propietario de esa vivienda se le notifica oficialmente que está atrasado en pagos y que inminentemente pueda venir un embargo. Se tiene el embargo en sí, donde la gran parte de las ocasiones son se llaman las escaleras. Estamos hablando de la propiedad del edificio de la corte y pues son ofertas, subastas públicas. ¿Y por qué se le dicen los steps, las escaleras? Porque es tanta la gente que no caben en un auditorio y menos ahora en esta temporada. Entonces, públicamente salen a un estacionamiento y ahí es donde se lleva a cabo esta subasta pública. No es una subasta de una propiedad a la vez. La persona que representa al acreedor, en este caso el banco, es un abogado y se le denomina el trustee. El banco le da el poder a este abogado para que subaste esta propiedad y son muchos al mismo tiempo. Y tienen horarios. La subasta puede durar 6 horas. Todo depende del número de subastas y de propiedades que exista. Algo que es muy importante hacer notar es que el mínimo de la subasta es lo que se le debe al banco. Mucha gente dice, bueno, es que la voy a comprar en $1, en $15, va a ser una ganancia tremenda. Lo mínimo es lo que se debe al banco. Y de ahí para arriba empieza la subasta, empiezan los compradores a subastar, a pujar, y entonces se incrementa el precio. Y después del embargo es la tercera etapa. Se tienen estas tres etapas, es muy importante conocerlas si es que estás interesado en los embargos bancarios.
Estas son las propiedades que yo en lo personal he adquirido. Esta es una vivienda que se compró en el sur de Texas y de esta manera se terminan. Este fue el resultado final. Aquí tenemos a otra, donde por lo general cuando las adquieres la condición está muy precaria. Se requiere mucha inversión, mucha remodelación y este es el producto terminado y son muy buenas oportunidades, ya sea porque hay mucha gente que se dedica a lo que se llama en Estados Unidos el flip, las compras, las remodelas y las vendes, o simplemente las compras, las remodelas y las mantienes como renta y son propiedades muy rentables. Entonces, entrando a la etapa de preembargo, el preembargo por lo general son 20 días antes de la subasta actual y donde se le notifica al propietario que ya se le va a embargar. No son los avisos de 3, 4 meses anteriormente. El preembargo es algo oficial. Es una notificación oficial con correo certificado donde al dueño de la vivienda se le llega, recibe esta notificación y se le dice es inminente tu embargo. Estás atrasado tanto tiempo, me debes tanto. La única solución es llegar con el dinero y pagar la deuda. Este es una etapa donde el propietario por lo general reside en la propiedad y él o ella tiene la factibilidad de hacer lo que ellos dispongan. Es como cualquier venta. Algo que hay que hacer un énfasis es que por lo general tenemos en mente de que los embargos bancarios son de viviendas, de casas, habitación, lo cual así es, el 90 y tantos por ciento así existe, pero pueden ser terrenos, pueden ser apartamentos, pueden ser hoteles, cualquier propiedad que esté hipotecada puede ser sujeta a embargo. Entonces, por lo general consideramos casa, habitación, pero no solo siempre. Eh, Tú puedes comprar un terreno comercial, un terreno residencial, puedes, o sea, todo tipo de propiedades son susceptibles de embargo. Y por lo general, en el embargo y en el caso de casa habitación, el propietario reside en la residencia. Entonces tú vas directamente con el propietario y le ofreces comprar la propiedad. Puedes negociar directamente o tu agente puede negociar con él o ella. En mi experiencia, siempre hay el sentido de que no quieren perder la propiedad y es una negación. Esa es mi experiencia propia. Entonces te dicen, no, ya conseguí el dinero, ya lo vamos a arreglar, ya la semana que entra. Y lo que el propietario no se está dando cuenta es que es inminente. El tiempo no se para. La primera vez que salió la notificación oficial fue 20 o 21 días antes de la corte. Cada estado es diferente. Por ejemplo, en Texas es el primer martes de cada mes, en cada condado. Entonces, el propietario está tratando de comprar tiempo. Realmente lo que está haciendo es tratar de no tener una culpabilidad y se está engañando a sí mismo porque esto es inminente. En mi experiencia, no todas las propiedades que se enlistan en un embargo salen a la subasta, pero en mi experiencia yo diría que un 65% lo hacen. Todo depende. Hay quienes pueden negociar con el banco, hay quienes consiguen el dinero, hay quienes que se ponen al corriente o interceden a algún recurso legal, pero por decir el 65% en mi experiencia, en mi caso, salen a la subasta. Ahí, como estás negociando directamente o tu agente está negociando con un propietario, se puede negociar que haya inspecciones, se puede revisar, se puede entrar a la propiedad. Entonces es un proceso como si fuera ordinario. Lo único es que estás en contra del tiempo. Si buscas financiamiento y quieres ser calificado y el banco se va a tardar un mes, pueda que no tengas tiempo. Puedes consultar a tus abogados, todo teniendo el tiempo en mente, pero puedes hacer esto dentro de un rango normal de transacción. Si tienes un financiamiento calificado y el banco está dispuesto a cerrar esta transacción, por decir, en 15 días o en 10 días, lo cual es muy raro porque requieren de avalúos y requieren de inspecciones, pero se puede, es susceptible. El dueño todavía es dueño de la propiedad y puedes hacer lo que tú convengas, lo que tú puedas negociar con el propietario. El embargo en sí, este es el día de la subasta, como te comento, en Texas es el primer martes de cada mes. Es donde sale a la subasta pública la propiedad por un mínimo de lo que debe al banco. Los bancos tienen la obligación legal de pasar por un proceso judicial y te comento, cada estado es diferente,
Cada estado opera con leyes diferentes en los Estados Unidos, pero esto va a ser una norma. Entonces, ocurre en la subasta pública. ¿Qué es la subasta pública? Generalmente ya lo has visto en la televisión, sale el abogado, sale acompañado de un oficial de seguridad y entonces se ofrece tal propiedad y el precio mínimo y entonces la gente empieza a gritar y a levantar la mano y empieza a ofrecer y 70,000, yo 70,500 y se hace una locura eso cuando hay mucho inventario. Se tiene que comprar de contado. Algo que les quiero aclarar, en muchos países de Latinoamérica nosotros entendemos el contado como en efectivo, como llevar los billetes a la corte. Ese no es un concepto en Estados Unidos. El concepto, ya nadie usamos efectivo, las leyes no los prohíben. En cualquier país se requiere una transacción vía banco. Lo que me refiero es que se tiene un cheque de caja bancario, aquí se les llaman los money orders. El money order pues, es un billete, el cual te ampara. ¿Cómo saber? Es difícil. Tú llevas $80,000 a la subasta, la propiedad vale 70 y la ganaste en 70. Entonces, ¿cómo hacer para que te regresen 10,000 de cambio? O al revés, tienes 75 en un cheque y la propiedad vale 70. Es un poquito complicado, entonces ahí tienes que hablar con el abogado para que haga algún ajuste de números y pasar a su oficina por un cheque de ya sea que le pagues o ya sea que te deban. No existen las inspecciones, estás comprando a ciegas, no puedes entrar a la propiedad. En Estados Unidos es un delito entrar a una propiedad que está cerrada. Es como si te metieras a la casa del vecino sin permiso y no existen las inspecciones. Un inspector con licencia va y te checa todos los sistemas, plomería, electricidad, aire acondicionado, cimentación, techo, etcétera. Aquí vas a comprar a oscuras. Vas a tener la buena fe de que la casa está en buena condición, vas a ir a hablar con los vecinos, les vas a preguntar, etcétera, pero no tienes 100% la seguridad de la condición de la propiedad. Algo que es muy importante en Estados Unidos, los gravámenes se heredan. Es decir, esta propiedad tiene un gravamen del banco y por eso se está embargando, pero puede tener otro gravamen, puede tener un gravamen de que al plomero no se le pagó y te colocó un gravamen, el vecino construyó una barda y no estuviste de acuerdo y te pone un gravamen. O sea, hay muchos tipos de gravámenes y se registran en el condado. Y muchos de nosotros sin saber llegamos y entonces tratamos de comprar una propiedad porque está muy barata. La propiedad entendemos que vale en el mercado $120,000 y ahorita la puedo conseguir en 60, pero no tenemos la experiencia de investigar y esto es muy importante porque una vez que compras la propiedad, sí, claro, el primer gravamen se libera cuando le pagas al banco, pero puede haber un segundo, un tercer, un cuarto gravamen, puede haber muchos y tú los heredas, tú los recibes con la propiedad. En nuestros países, en toda Latinoamérica tenemos el registro público de la propiedad, donde vas, consultas, checan el récord de esta propiedad y entonces te dicen. Y cuando se vende la propiedad, se vende limpiecita. Sí, claro, bien, en Estados Unidos también cuando pasas por un proceso regular de antes del embargo o después del embargo y pasas por un abogado o una casa de títulos. En Estados Unidos no existen las notarías como en otros países. Mucho ojo con esto, es muy delicado. El notario en Estados Unidos da fe de tu firma solamente y para expedir una licencia de notario cuesta $50 y un cuestionario. Entonces es muy, muy, muy delicado que nosotros entendamos que el notario de nuestro país que hace todo, es un abogado y hace todo un proceso de investigación, no es el mismo notario en Estados Unidos. Entonces en Estados Unidos se requiere investigar los gravámenes y hay diferentes formas de hacerlo, pero mucho ojo con esto. Y se las compras, es como en inglés se denomina assess. Assess es básicamente estás comprando lo que ves, donde lo ves y cómo lo ves. No hay reclamos, no hay devoluciones, te echas un volado y te va bien, te puede ir muy bien, excelentemente bien, y en muchos casos te puede ir mal. Y estas son las condiciones que pasan en la corte. Esto es exactamente, estamos todos tratando de comprar una propiedad al mismo tiempo. Se tiene el proceso después del embargo, es la tercera etapa. Después del embargo, como nadie compró la propiedad en la corte, el banco la compra.
O sea, el banco compra su propia nota bancaria. Y este es un proceso donde se adjudica otra vez la deuda al banco. Por decir, el banco tenía una deuda de $70,000, nadie quiso comprar la casa, está muy deteriorada, entonces el banco la adquiere. Y el banco es el dueño ahora de la propiedad. Entonces se tiene la compra directamente al banco, por lo general por medio de un agente. En este caso es muy común que la propiedad salga al sistema de listados múltiples, va a salir en Realtor, en muchos sitios de internet y se va a anunciar como un embargo. Estas propiedades de embargo bancario después de la corte se le denominan REO, que significa Real Estate Owned Properties. O sea que lo que va a hacer es cuando es algún banco que es dueño de esas propiedades, se van a denominar de esa manera. Y va a ser completamente libre de hacer inspecciones. Puedes checar los gravámenes, que eso siempre te lo hace el abogado o la casa de títulos, y se hace una forma ordinaria. Puedes pedir financiamiento. Es una compra completamente ordinaria. Es, siempre existe la pregunta, porque es una propiedad del banco, la puedo comprar muy barata. Entonces, en un segundo más te voy a explicar la gran diferencia de percepción de esto, pero puedes ofrecer. Hay sitios donde el gobierno de Estados Unidos tiene un fondo de dinero que presta a ciertos tipos de préstamo, hay muchos tipos de préstamo, y este tipo de préstamo donde el anterior propietario calificó a este tipo de préstamo en lo individual y ellos tienen su propia página donde todas las propiedades que se reciben bajo este tipo de préstamo, que es patrocinado por el gobierno, salen a la venta y no es una subasta, pero tienes ciertos procedimientos para comprar. El organismo de vivienda de Estados Unidos se llama el HUD, HUD, el HUD, y ellos tienen su propia página y por lo general tienen agentes que los representan en cada comunidad y es otra manera de comprar. ¿Cómo ofrecer a un embargo bancario? ¿Cómo comprarlo? Entonces tú, ya sea el banco, ya sea el propietario antes del embargo, ya sea el propietario después del embargo, en la corte no hay opción. En la corte, durante el embargo, es una subasta pública y si ganas a los demás, te llevas la propiedad y si no, no. Pero cuando ofreces, y esto es en general, no solo de embargos, cuando ofreces en una propiedad en Estados Unidos, el vendedor acepta tu propuesta, fue muy razonable, el vendedor te la contraoferta, que es lo más común. Es muy común en todos nuestros países el ofrecer un poquito menos, empezar a negociar. Tenemos nuestra cultura de negociación. Y el vendedor dice, no, no es el precio que me conviene y te contraoferta. Y entonces empieza la negociación. Cada quien trabaja de manera muy distinta. En mi muy particular opinión, el, el negociar más de 2 veces se va a terminar el trato. Es algo que no va a funcionar más de 2 veces, por lo que te sugiero el tomar en consideración un precio razonable. Todo depende de cómo esté el mercado. El vendedor la rechaza. El vendedor no está de acuerdo con tu oferta y te dice muchas gracias, no, no la quiero. Y la cuarta, el vendedor ignora tu oferta, cosa que nos ofende. Ni siquiera fue para responderme. Quiere decir que tu oferta era completamente irracional, de acuerdo a los ojos del vendedor. Lo que yo hago cuando recibo un comprador que quiere ofrecer mucho, muy abajo, siempre la volteo y nos ponemos a, a pensar y siempre le digo a esta persona, si tú fueras el vendedor, ¿qué pensarías de esa oferta? Y muchas veces mi mismo cliente me dice, pues es ridículo. ¿Y tú no crees que el vendedor va a pensar que somos ridículos presentando esa oferta? Entonces muchas veces el vendedor simplemente te va a ignorar. Y todo depende del mercado, todo es oferta y demanda. En un mercado tan activo como el que se tiene ahora, ah, es muy difícil conseguir propiedades muy, muy, muy baratas, demasiado baratas. Pues claro, puedes negociar. Y algo que es muy importante recalcar es que no por estar en temporada de COVID, el mercado está débil. El mercado está en uno de los puntos más activos de la historia, aún con la pandemia. Entonces, muy importante el que nosotros tengamos esto en cuenta. ¿Cómo analizar tu inversión? Tú tienes en mente una
propiedad, en este caso una casa habitación, sabes que está en embargo y la quieres comprar. Pero un error muy grande, en mi opinión, y me ha tocado rescatar millones de dólares de propiedades donde los clientes se van a la corte, este no es negocio para principiantes, y compran las propiedades con aquella esperanza de que van a ganar muchísimo dinero y entonces se quedan bien atorados con sus propiedades. ¿Cómo analizar la inversión? Yo siempre recomiendo cuando hago un análisis comenzar con el precio del mercado, es decir, de arriba hacia abajo, nunca de abajo hacia arriba, jamás. Algo que vas a encontrar muy diferente en Estados Unidos es que el precio de mercado se basa no en tu propiedad, sino en el entorno. Esto no suena muy lógico, en algunos de nuestros países no suena lógico, porque si tú tienes una propiedad de cierta construcción, de ciertos acabados, puedes tener mármol en tu casa, puedes tener algo muy fino y la propiedad de junto no tiene mucho que ver con tu propiedad. Tu propiedad puede ser muy distinta a las demás, entonces es individual el análisis. Ojo, en Estados Unidos no pasa así. Vamos a pensar que tú estás comprando una propiedad en una comunidad muy nueva, muy bonita, muy organizada, pero la propiedad de enfrente se embargó. Y vamos a pensar que en el 2008 esa propiedad se vendió al 70% del valor. Tu propiedad vale menos, automáticamente vale menos. Es algo que nos cuesta mucho trabajo entender, porque como si yo vengo a Estados Unidos y pagué tanto por mi casa, ahora va a valer menos. En Estados Unidos las propiedades suben y bajan. Y los terrenos, mucho ojo, suben y bajan. Tiene que ser, hay muchas opciones por la cual puede pasar un fenómeno al reverso. No es común que esto pase, pero pasó en el 2008. Entonces, es algo que tenemos que entender. En esta cultura americana es muy difícil el adaptarnos porque nosotros en nuestros países estamos acostumbrados a otra manera de hacer negocios. Pero el precio de mercado siempre es del entorno. Entonces, lo primero es cotizar cuánto valen las casas de alrededor. Y otro error que yo considero, muchos de nosotros decimos, esta casa en Estados Unidos son pies, esta casa del vecino es de 200,000 y la están vendiendo en $200,000, por poner un ejemplo. No tiene nada que ver. El precio al cual una propiedad se esté vendiendo no tiene absolutamente nada que ver. Lo que importa es en cuánto se vendió. Entonces tengo muchos clientes que dicen, pero mira, el vecino quiere $200,000 por mi propiedad, ¿cómo la mía la voy a poner en 140? Porque no es lo que venden, es lo que se vendió. Y luego no puedes comparar pies contra pies. Eso es un error muy importante. Esta casa del vecino es de 4 recámaras, la tuya es de 3 recámaras. No es lo mismo, no es el mismo producto. Entonces los valuadores bancarios tienen un proceso de ajuste. Se ajusta de menos, se ajusta de más. Entonces se empieza a comparar. Claro, primero se comienzan por los pies, pero después empiezas a tomar cosas a favor, como puede ser la alberca, puede ser el jacuzzi, puede ser la tina, X, la cocina integral. Y luego tienes en consideración cosas de menos. Por ejemplo, tú no tienes oficina o tú no tienes una recámara extra o tú no tienes el medio baño. Entonces es un análisis, si bien un poco subjetivo, pero es muy importante y esa es una de las principales razones por las que algunas personas fallan, sobre todo cuando llegan a invertir por primera vez, porque ellos dicen es que las casas aquí están a tanto. No, no es así. Las casas se vendieron a tanto y ese es tu tope. No puedes pasar de eso. Porque cuando tú la quieras vender, si ese es el caso, el comprador, por lo general el 95% de los compradores van a llegar con un crédito bancario y el banco va a ordenar un avalúo. Y si el avalúo bancario no justifica el precio de compra, una de dos, o el comprador tiene que aportar más enganche que nunca va a pasar, o el valor de la casa no va a calificar para el préstamo bancario. Entonces tienes dos opciones, bajarle al precio, la cual ya te disminuyó tu margen de utilidad, o no venderla. El error más común en los embargos bancarios es el cálculo incorrecto de remodelación. Es enorme el margen de error que puedas tener cuando estás calculando. El comprar una propiedad existente sin verla es un volado. Vas a irte a Las Vegas a jugar. Puedes ganar muy bien, puedes perder bastante. Nunca sabes lo que hay dentro de las paredes, nunca sabes la condición de la plomería, de la electricidad, del techo. Estoy hablando de lo que pasa en el embargo,
Antes del embargo y después del embargo, obviamente puedes hacer inspecciones, pero esto es muy, muy, muy común. Y luego te comentaron que el pie de remodelación está a $20. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita en Estados Unidos estamos viviendo una temporada donde la madera, que es nuestro material primario para la construcción, aumenta por semana. Estamos en un proceso inflacionario tremendo. Entonces tú calculaste hace 6 meses que compraste la casa que esa remodelación te iba a costar $30,000, ahorita te va a costar $45,000. Tu margen de utilidad ya se fue, se, des- se des- se fue volando. El no incluir gastos adicionales. Uno piensa, yo compro la casa, X, $70,000, voy a invertir 30,000, mi costo va a ser 100,000 y la voy a vender en 140 y me voy a ganar 40. Esa es utilidad de la televisión. Cuando yo veo los programas de televisión, me da risa porque es exactamente lo que hace la televisión. La televisión te presenta un panorama mucho, muy positivo, te dice, aquí todo está muy bonito y nos hacemos millonarios en 3 días. No es así. ¿Qué gastos adicionales puedes tener? Seguro. Es importantísimo que tengas seguro en tu propiedad. Nada más imagínate que uno de tus trabajadores se lastima y va al hospital porque se cortó un dedo. ¿Tienes idea lo que te va a costar ese dedo si no tienes seguro? ¿Tienes alguna noción de lo que cuestan esos gastos en Estados Unidos? Estamos hablando cientos de miles de dólares. Suena ridículo, yo sé que es difícil el entender, entonces tienes que tener tu seguro. El impuesto predial en Estados Unidos es muy caro, es uno de los gastos más caros que hay. Entonces, por decir, una vivienda que te cuesta $140,000 en la subasta, esa vivienda debe de estar, y todo depende de la ciudad, cada ciudad es diferente, pero por decir, si tú la compras en $140,000, va a pagar unos $4,000 a $5,000 de impuesto predial. Estamos hablando casi $500 al mes. Te tardas 4 meses en hacer una remodelación y ya te gastaste $2,000 ahí. No te los has gastado, los vas a tener que pagar, pero te lo van a deducir al momento de la escrituración. Entonces, todos esos gastos, seguros, el agua, la luz, los impuestos prediales, todo lo que sea extra, es muy importante calcularlos. Otra de las cosas, tienes que tener un rendimiento razonable en mente. Siempre nos han comentado que el recibir en propiedades que generan ingreso o propiedades rentadas el 1% mensual es, eh, es algo donde un parámetro donde siempre queremos llegar, el 1% mensual. Y yo siempre me pregunto, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde sale el 12% anual? ¿Quién lo inventó? ¿De dónde dice? ¿De dónde salió? Eh, Todo va en relación a la tasa de interés. Si la tasa de interés en Estados Unidos para comprar una vivienda, cual sea, de embargo, de no embargo, de lo que sea, ahorita está al 3% fijo a 30 años, lo voy a repetir, 3% fijo a 30 años. Por 30 años, tú no vas a tener que mortificarte de que tu pago va a subir, va a bajar, va a ser estable por 30 años fijo. Claro, tienes que calificar y no es muy difícil calificar. Ahorita hay muchas aprobaciones, por eso el mercado está bollante. Si la tasa de interés es 3%, ¿cómo esperas ganarte el 12%? Claro, hubo algunos años donde sí se pudo conseguir el 12, el 15. Y no estoy diciendo que no se pueda conseguir, pero existen estrategias financieras o de desarrollo urbano donde claro que se puede conseguir esos rendimientos. Pero cuando tú llegas a comprar una propiedad de contado, la tienes rentada y esperas el 12%, no es real. En este mercado actual no es real. Entonces, si tú llegas y compras una propiedad y dices, yo me quiero ganar el 12, 15, 20%, te sugiero analizar el mercado antes de hacer esa inversión. Obviamente, mayor riesgo, mayor rendimiento. Siempre es una regla. Entonces, depende del tipo de inversión que estés haciendo. Si me preguntas, ¿tú puedes conseguir rendimientos del 12? No solo del 12. Yo tengo inversionistas que ahorita están ganando del 15 al 18%, pero es completamente diferente en modelo de negocio que una compra directa y rentada y sobre todo que se paga en efectivo. Completamente diferente.
Ahora sí, ya que te informé del proceso de embargo, preembargo, ya sabes el proceso, ya sabes el desarrollo, ya sabes, vamos a hacer un cuestionario de los mitos y realidades. Ya estás enterado o enterada y a ver, vamos a decir, sí es buena oportunidad, definitivamente salgo corriendo de aquí, a mí no me conviene. Los embargos siempre son rentables, son muy famosos de que han creado mucha riqueza en Estados Unidos. ¿Tú qué opinas? ¿Los embargos siempre son rentables? Definitivamente no. Hay gente que ha perdido millones de dólares, hay gente que ha ganado millones de dólares. Cada caso es diferente. Los embargos son siempre riesgosos, hay que tener mucho miedo y hay que tener mucho cuidado y analizarlos muy detenidamente. Claro que no. Si tú compras antes o después del embargo es una compra ordinaria. Tú puedes inspeccionar la propiedad, puedes obtener un muy buen precio porque el propietario está en estrés, está muy necesitado de vender la propiedad, sobre todo antes, o el banco puede tener ciertas condiciones. En el 2008 los bancos tenían tanto inventario que necesitaban sacudirse ese inventario y entonces conseguiste muy buenas propiedades con sus inspecciones, con sus préstamos bancarios en tu compra. Entonces, no, no siempre son riesgosos, es caso por caso. Pero eso sí, las ofertas de los embargos siempre tienen que ser muy, muy, muy bajas. Nos tenemos que ir sumamente abajo para minimizar el riesgo. Definitivamente que no, definitivamente que no. Y sobre todo en un mercado como ahora. El mercado actual en el cual estamos viviendo no tiene embargos. Es una condición que el mercado vuelan las propiedades. Hay una gran demanda de propiedades. Pero las compras siempre se tienen que hacer en efectivo. Claro que no. Cuando compras antes, cuando compras después, las propiedades pueden ser financiadas. Las puedes comprar con una hipoteca bancaria. Cuando vas a la corte es el único caso que se requiere comprarlas en efectivo y repito, efectivo no significa sacar la bolsa de papel con los billetes, significa pagar de contado. Los gravámenes se transfieren, tú ya sabes esa respuesta, ya la comentamos. Así es, tú heredas los gravámenes y no tiene nada que ver que el propietario fue otro, entonces mucho ojo, mucho cuidado. Y las inspecciones no son necesarias. Definitivamente ten mucho cuidado con eso. Una cimentación defectuosa puede costar la reparación unos $20,000, dependiendo el caso, dependiendo la casa. Ahí se te fue toda tu utilidad o a lo mejor hasta saliste poniendo y sales perdiendo de esta transacción. Algo que es muy importante, los daños, si hay un daño pequeñito, nada más lo pinto, lo maquillo y queda muy bonita la casa. Ten muchísimo cuidado, muchísimo. Vuelvo a repetir, muchísimo cuidado. Hay un documento que vas a expedir cuando vendes una propiedad en Estados Unidos y se llama Seller's Disclosure. El Seller's Disclosure en español se llama un documento de divulgación. Vas a declarar lo que tú sabes o no sabes que tiene la propiedad. Si tú honestamente no sabes que la propiedad, porque nunca la has habitado, no sabes cómo está la propiedad, simplemente declaras en ese documento, yo no conozco la condición de la propiedad, va a ser responsabilidad del comprador hacer sus inspecciones y llegar y tomar una determinación si te la quiere comprar o no. ¿Qué pasa cuando se encuentra negligencia de tu parte? ¿Qué pasa cuando se descubre que maquillaste esa pared habiendo un defecto? Nada más le diste un toquecito, lo pintaste, se vio muy bonito, pero se puede comprobar la negligencia. Tú y tu agente y la oficina del agente van a encontrar una demanda legal del tamaño enorme y vas a tener unos problemas legales tremendos, porque eso es fraude. Entonces es muy importante. Yo lo que siempre les recomiendo a mis clientes, declaren todo, absolutamente declara todo. Vamos a pensar que la casa se quemó y tú compraste una casa quemada, decláralo. Si la casa se rompió un tanque y se llenó de agua y el agua en Estados Unidos es muy peligroso porque toda la construcción es de madera, decláralo. Y por otra parte, si alguien fallece en la casa, decláralo. No, no te quedes con nada oculto. Tú declara absolutamente todo y en esa manera estás limitando gran parte de tu responsabilidad legal. Y algo que es muy común en nuestra cultura latina, nosotros queremos negociar directamente y siempre me dicen, llévame con el dueño para platicar con él,
Yo quiero negociar, yo quiero tratar. En Estados Unidos nadie nos conocemos. Yo hago compras a otro estado representando a mis clientes y no tengo la menor idea quién es el dueño. Algunas veces trato con el broker que representa la otra parte. Jamás negociamos directamente. Es un concepto completamente diferente a nuestros países. Yo sé que tú en tu país tienes esa forma donde quieres tratar directamente con el dueño y muchas veces me dicen, pero tu comisión está protegida, tú no te mortifiques. No es eso, no es la comisión, no es miedo a perder la comisión o no es el hecho de que tú tratando con el dueño vas a poder obtener mejor precio. No es eso. Eso tratar directamente en la gran parte de los casos aquí en Estados Unidos no te va a beneficiar. Es algo que yo nunca recomiendo. Como podemos ver, el comprar embargos puede ser muy gratificante, puede ser muy rentable. Estos son ejemplos reales de lo que ves. Es, es riesgoso, no es para principiantes, no lo recomiendo yo. Si es tu primera inversión en Estados Unidos, no te recomiendo empezar, pero definitivamente los que los hacemos y tenemos un poquito más de experiencia, es algo que constantemente estamos buscando. Por lo que mi comentario y mi opinión, no te quiero decir que sea una mala opción. Muchos de nosotros lo hacemos. Así es que si quieres aprender a cómo invertir en bienes raíces y negocios en los Estados Unidos, se tienen tres pasos. Primero, comprar una propiedad que genere ingresos en dólares. Luego, propiedades que van a superar el valor del mercado. La plusvalía en Estados Unidos es muy diferente a nuestros países y en otro video te voy a explicar por qué. Y el tercer paso, que es el más avanzado, es la urbanización, construcción y compra o venta de inmuebles. Son márgenes mucho más grandes, los tiempos son mucho más largos y entonces hay tres maneras de la creación, aquí le llamamos creación de riqueza, generación de riqueza en Estados Unidos. Una es recibiendo flujos de efectivo en dólares, todos los meses te queda un remanente, el preservar y aumentar tu capital, y luego planeas estrategias a corto y mediano plazo. Ya no existen las de largo plazo. Tenemos financiamiento a largo plazo, pero ya no existe el que nosotros vayamos a planear para 15 años. El mercado está demasiado rápido y es algo que tenemos que contemplar. Entonces, si bien así, ah, te invito a suscribirte a nuestro canal. Como podrás ver, nos dedicamos a la generación de dinero mediante bienes raíces y negocios en los Estados Unidos. Espero esta presentación de los embargos te haya quitado algunas dudas o te haya aclarado otras y te haya quitado el estigma de lo que se tiene de que la gente se hace millonaria en un día o pierde todo su dinero en otro día. No es así. Siempre hay que tomar los análisis con cuidado y te agradezco mucho tu atención. Déjame saber cualquier pregunta. Tenemos, este canal está llegando ahora a 10 países de Latinoamérica. Les agradezco a todos mucho su apoyo y estamos a las órdenes para consultarlos con inversiones en bienes raíces y negocios. Que tengas muy buen día.